Carlos Sánchez Arnau es licenciado en Economía y doctor en Política Económica por la Universidad de Friburgo, Suiza. Es egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y funcionario de carrera del Servicio Exterior Argentino. Llegó en 1992 a la categoría de embajador, retirado en 2006. Fue subsecretario para las negociaciones económicas bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores Culto, subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales y de Privatizaciones en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y miembro del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es además profesor universitario, autor de numerosos libros y artículos sobre cuestiones económicas y sociales publicadas en Argentina y en el extranjero. Actualmente se desempeña como gran canciller en la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Profesor, es usted bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no podemos ver todo este tema del impacto de la tecnología sobre el empleo si no nos ubicamos adecuadamente, si no sabemos desde dónde venimos y dónde estamos realmente en la actualidad. Y si ustedes me lo permiten... Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7.
Philip Bauferking. Philip Bauferking. Bueno, de ahí es de donde venimos, 1937, no hace tanto tiempo atrás. Y hoy estamos inmersos en lo que llamamos la globalización. La globalización es una palabra que no tiene buena prensa. Porque en los países industrializados la globalización se ve como el riesgo del desplazamiento del trabajo hacia países donde los salarios son bajos. Y en otros países la globalización se ve como el riesgo de la invasión de productos que provienen desde países donde los salarios son bajos. En realidad la globalización es un proceso mucho más complejo, no un proceso, sino que son un conjunto de procesos. Y en ese conjunto de procesos, lo primero es la tecnología. Acá hemos tenido un salto fenomenal en materia tecnológica, hemos pasado del mundo productivo que describía Charles Chaplin a un mundo productivo que está caracterizado por tres elementos: la robotización, la miniaturización y la fragmentación de la producción. La robotización es de alguna manera la extensión del brazo humano, con más fuerza, con más extensión, con más velocidad, con más precisión. Y además con la ventaja, como ya les señaló antes, de que el robot trabaja 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7 de la semana, 365 días al año. El robot está avanzando, hoy se explicó con bastante detenimiento, y en ese proceso de avance de la robotización, el reemplazo del trabajo humano es realmente importante. Pero ya vamos a ver que los resultados globales no son necesariamente negativos. El segundo gran fenómeno, como decía, es la miniaturización. Yo lo de la miniaturización suelo ejemplarizarlo con el paso entre dos aparatos con los que he trabajado. Cuando yo comencé mi carrera profesional, trabajaba en una computadora, en una mainframe de IBM que pesaba 4.500 kilos. Producía unas tarjetas perforadas que teníamos que aprender a leer manualmente y no tenía ni la capacidad de almacenamiento ni la velocidad de procesamiento que tiene esta laptop que pesa hoy solo 1,5 kilos. Eso es la miniaturización, eso ha revolucionado completamente los sistemas productivos en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este proceso de transformación de los sistemas productivos tiene sus condiciones y tiene sus resultados. Entre las condiciones, la más importante es que requiere mucha inversión, sobre todo en investigación y desarrollo y en bienes de capital. Y se sustenta en grandes escalas de producción. Para poder amortizar esas grandes inversiones son necesarias grandes escalas de producción. Y esas grandes escalas de producción a su vez precisan grandes mercados, precisan mercados globalizados. La proveniencia de la inversión masiva que hemos conocido en los sectores industriales se debió a un conjunto de factores que comenzaron con el desarrollo de los fondos de inversión, las colocaciones en bolsa, los fondos públicos y los subsidios públicos. Y los mercados globales fueron el resultado de un largo proceso de eliminación de barreras al comercio y de eliminación de las barreras a las transacciones financieras. En la eliminación de las barreras al comercio jugaron un rol fundamental el GATT, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que conoció allá por 1948, y que se transformó posteriormente en la Organización Mundial de Comercio. Hoy, las barreras al comercio se han reducido de una manera, yo diría, realmente importante,
hasta ser casi inexistentes en la mayor parte de los sectores que tienen que ver con las manufacturas. Por ejemplo, el 95% del comercio mundial de productos tecnológicos, electrónicos y que tienen que ver con la computación está totalmente liberado de barreras al comercio. Y estamos hablando de uno de los sectores más dinámicos del comercio mundial. Sí hay barreras al comercio, por ejemplo, en el sector agrícola, y en particular en el que nos afecta a nosotros, el sector agrícola de bienes de zona templada. Otro gran factor de esta globalización de los mercados han sido la creación de las grandes unidades regionales, la Unión Europea, el NAFTA, el ASEAN en Asia, el Acuerdo Asia-Pacífico y un poco menos en nuestra región el Mercosur. El tercer gran factor han sido los acuerdos bilaterales de libre comercio. Chile por sí solo tiene 47 acuerdos de comercio totalmente libre, o prácticamente totalmente libre con otros tantos países. El segundo factor que ha contribuido a esta constitución de los mercados globales han sido los sistemas de comunicación mucho más eficientes, la aparición de Internet, los sistemas satelitales integrados y la telefonía móvil. Y por supuesto, la aparición o el haber llegado a contar con sistemas de transporte mucho más baratos y rápidos que los que teníamos en el mundo. Esencialmente, la aparición del container, la aparición de los grandes portadores de container. Hoy hay portacontenedores que llevan 35.000 contenedores de 18 toneladas cada uno adentro y que transportan obviamente los productos a costos que son infinitesimalmente más baratos que los que conocíamos hace solo 20 o 25 años atrás. No hablemos de los aviones de gran porte o del desarrollo de los sistemas fluviales como estamos viendo aquí mismo en nuestra hidrovía. Dijimos que esto tenía también resultados importantes. Yo quiero señalar tres que se escapan un poco a la consideración pública. El primero es lo que ha pasado en los sectores de mano de obra intensivos, la confección, el calzado, los juguetes, la mecánica ligera. Ahí ha habido un gran traslado de la producción hacia los países de mano de obra de bajo costo. Entonces es un proceso que se ha ido agotando. Y vamos a ver que estamos actualmente un poco en el reflujo de este primer proceso. El segundo es el de los sectores que yo llamaría de quasi commodities capital intensivas. ¿De qué estamos hablando? De los transistores, los chips, los circuitos integrados. Son hoy los principales productos de comercio mundial. Y en estos sectores ha habido una concentración de la producción en muy pocos países, en los que fueron capaces de ver a largo plazo, que fueron los que se invirtieron fuerte en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo productivo de esos sectores. Estoy hablando de China, de Corea del Sur, de Taiwán, de Japón y de Silicon Valley. Y son justamente por esa razón los países que más han avanzado, tanto en términos de comercio internacional como en términos de incremento del Producto Bruto o de incremento del ingreso per cápita. Y ni hablar de los incrementos de salarios que se han registrado en esos países. Y el tercero sector importante son los productos manufacturados de gran consumo. Los automóviles, que pertenecen a un sector muy regulado, los artículos para el hogar, la televisión, el audio, la telefonía. Y aquí tenemos sobre todo deslocalización de la producción, fragmentación y diferenciación de la producción a través del desarrollo de marcas o de características particulares de productos individuales. Son tres resultados muy distintos y resultados, yo diría, de una manera transitoria, porque por ejemplo en los sectores de mano de obra intensivo lo que estamos viendo es que progresivamente los salarios han aumentado y volvemos entonces a la desaparición de la mano de obra barata reemplazada por el robot y ahora a partir de la aparición de las impresoras 3D por las impresoras de 3D. Y eso a su vez trae una nueva deslocalización o una vuelta de la localización de la producción a los países de los cuales habían salido originalmente.
Paralelamente a este proceso de cambio en el sector manufacturero, lo que ha habido es una enorme revolución en el sector de los servicios. Esto se ha debido esencialmente a la aparición de Internet y de las redes globales, a la telefonía móvil, a los sistemas satelitales y las redes de fibra óptica, a la aviación de muy bajo costo, a los sistemas flexibles de provisión de servicios, Uber, Amazon, eBay, Alibaba, y al gran desarrollo del turismo, de la educación y de las actividades de ocio. Hoy la industria del ocio está siendo la industria que más rápidamente crece en el mundo junto con el turismo. Obviamente también ha habido un desarrollo enorme en la provisión de servicios de salud y estamos viendo en los países más industrializados y más avanzados un gran adelanto en la provisión de servicios a la tercera y cuarta edad. Ahora bien, en todo este proceso hay ganadores y hay perdedores. ¿Quiénes ganaron? Y bueno, ganaron aquellos que concentraron sus esfuerzos y su inversión en los sectores más dinámicos. Es decir, en la computación, en las telecomunicaciones, en el transporte, en los servicios, en el turismo, en el ocio, en la educación, lo que mencionaba antes. ¿Y quiénes perdieron? Perdieron los que se quedaron en las etapas previas de la industrialización. Los que optaron por el proteccionismo, por la falta de apertura y por la falta de competencia. Ahora, ¿qué? ¿Cómo? No quiero inundarlos con frases, pero quiero nada más que mostrarles este cuadro que para mí habla de por sí solo y explica toda la realidad de lo que ha estado pasando en el mundo. Este es el incremento del Producto Industrial, del Producto Ingreso Bruto per cápita a precios constantes, entre 1960 y el 2017. Ustedes ven, esto es una curva de crecimiento acelerado. El bienestar en el mundo nunca creció tanto ni tan rápido. Y lo podemos ver que esto es un proceso que ha tenido a su vez grande diferenciación según los países donde se concentró el esfuerzo de innovación y donde no hubo innovación. Los grandes ganadores, medidos en términos de crecimiento del ingreso per cápita, han sido prácticamente todos países asiáticos. China, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Corea del Sur, Macao, Malasia, Tailandia e Indonesia. Están entre los 11 países donde más creció el ingreso per cápita en los últimos, desde 1990 hasta el 2017. Hay dos excepciones interesantes. Una es Irlanda. Irlanda es un país que transformó, gracias a la educación, totalmente su sistema productivo y pegó un salto tecnológico adelante que se convirtió, a su vez, en un gran salto en términos de bienestar para la población irlandesa. Y el segundo es Chile, la economía más abierta de América Latina y una de las más competitivas. En gran parte esto ha sido desarrollando sus sectores tradicionales, es decir, el cobre, la forestación, la producción agrícola, pero lo hicieron inteligentemente, lo hicieron abriendo mercados, lo hicieron innovando y lo hicieron ganando productividad. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos ahí en la media. El término medio de crecimiento en todo el mundo ha sido entre 1990 y 2017 para el ingreso per cápita en dólares ha sido el 211%. Nosotros creo que hemos crecido el 197%. Estamos ahí. Estamos ahí, pero estamos obviamente mejor comparativa, mucho mejor que Brasil. Brasil es uno de los grandes perdedores del proceso de globalización. Y ese es uno de nuestros problemas. Hemos elegido como aliado estratégico a un perdedor, cuando del otro lado de los Andes teníamos a un ganador. No supimos ver, no supimos leer cómo venía la evolución de la economía mundial. Ahora, ¿por qué estamos ahí en el medio? Y estamos ahí en el medio porque hemos tenido un comportamiento muy desigual según los sectores. Hemos tenido un sector servicios que se ha desarrollado relativamente bien.
en telecomunicaciones, en turismo, en computación, en informática. Hemos creado mucho empleo en el sector servicios. Todo el empleo que hemos perdido en el sector manufacturero. El empleo, la pérdida de empleo en el sector manufacturero no es un fenómeno nuestro, es un fenómeno mundial. El sector manufacturero hoy no representa más del 20-25% del empleo en el mundo. Antes llegó a ser, en sus mejores épocas, algo más del 50%. Y ese es un proceso que ha sido compensado por el sector servicios. Ha habido también una gran pérdida de empleo en el sector agrícola. Y ahí es donde nosotros realmente hemos ganado. Hoy Argentina, tenía el gusto de hablar con unos estudiantes de acá de la Escuela de Agronomía y Veterinaria. Argentina está a la vanguardia, también se mencionó hoy acá en el caso concreto de la producción arrocera en Corrientes. Argentina está a la vanguardia en el mundo de la producción agrícola y la producción ganadera. Son muchos los ejemplos que les podría dar, pero hay dos que quisiera señalar, o tres quizás. El primero es que hemos desarrollado un paquete tecnológico en el sector agrícola, integrado por tecnologías propias desarrolladas en este país. Hemos traído las semillas transgénicas de afuera, pero a eso le hemos agregado el uso de glifosatos, le hemos agregado la siembra directa que fue desarrollada en la Argentina y le hemos desarrollado un fenómeno nuevo que son los pools de producción, que es el arrendamiento, que es la figura del contratista, que ha permitido que pusiéramos a producir máquinas que hoy valen $500,000, sembradoras, cosechadoras, y que requieren grandes extensiones de producción para poder ser amortizadas. Y eso lo hemos logrado con ese paquete tecnológico. El segundo es lo que está pasando en el sector ganadero, la introducción de las pasturas africanas, el Gatton Panic, por ejemplo, en el noroeste y en el noreste de la Argentina, que ha permitido la asimilación y el desarrollo de razas con fuerte influencia asiática que resistentes a la garrapata y resistentes a una cantidad de fenómenos propios o de problemas propios de esas regiones, que nos están dando índices de productividad per cápita que prácticamente no se conocen en el resto del mundo. Y el tercero es el fenómeno de Palermo. Vayan ustedes a ver un partido de polo en Palermo y verán que la totalidad de las yeguas que juegan esos partidos, y estamos hablando de animales que valen 50, 60, 70 mil dólares, han sido todas clonadas. Estamos a la vanguardia del mundo en materia de clonación de animales. Entonces, todo este fenómeno de desarrollo en el sector agropecuario, que no es, este es otro de los grandes mitos con los que tenemos que terminar, no es el fruto de esa oligarquía terrateniente que teníamos o que tuvimos alguna vez, es el fruto de la producción de 354.000 pymes. Lo que tenemos en el campo en la Argentina son pymes muy eficientes porque están a la vanguardia de la innovación, porque han tenido que luchar permanentemente para hacer frente al castigo impositivo, a los problemas de acceso a los mercados y a la discriminación fiscal en que han estado viviendo, que por eso han tenido que pelear y saber que han podido crear una cultura empresarial que les ha permitido salir hacia adelante. Y esto es lo que compensa lo mal que nos ha ido en el sector manufacturero, y esto es lo que hace que estemos ahí en el medio entre los ganadores y los perdedores. Ahora bien, este es un proceso al cual se lo critica, y se lo critica mucho y con razón. Y una de las grandes críticas es la inequidad sin precedentes que hay hoy en el mundo. Ahora, tenemos que poner las cosas en claro. Nunca hubo menos pobres en el mundo que hoy. Nunca hubo menos desocupados en el mundo que hoy. Y nunca hubo salarios tan elevados en el mundo como hoy. Estamos hablando en términos globales. Hay diferencias de país a país,
Y dentro de los países hay muchas diferencias de sector a sector o de región a región. Pero globalmente esta es la situación y eso lo refleja muy bien esa curva que mostraba antes acerca del crecimiento del ingreso per cápita. Todas tecnológicas, reúnen un valor de mercado superior a lo que es el Producto Bruto Nacional argentino. Para que tengan ustedes idea de lo que son el tamaño de estas empresas. Ahora, eso está reflejado en esta curva que están viendo ustedes, que es lo que los economistas llamamos la curva de Kuznets, que es como se va distribuyendo a lo largo del tiempo el ingreso según los sectores de ingreso en el momento de partida, que nos demuestra que ha habido un salto muy grande, una concentración muy grande de riqueza en unos pocos sectores, pero son esos que les estoy mencionando. Ahí es donde está la concentración de riqueza. Pero para el resto del mundo, hoy tenemos una creciente redistribución positiva del ingreso. Le voy a dar un solo dato. En China, en solo 20 años, han salido de la pobreza 700 millones de personas. Si tomamos el conjunto de los países asiáticos, han salido de la pobreza más de 1.000 millones de personas. En China, hace 20 años atrás, el 60% de la población tenía un ingreso medio de $1.30 por día, que era el límite de la pobreza para ese entonces. Hoy eso se ha reducido al 10,7% de la población. Y este fenómeno que vemos en China lo podemos repetir en Taiwán, en Corea del Sur, en Vietnam, en Bangladesh, en la India, en muchos países asiáticos. Y eso es lo que está cambiando completamente la estructura de lo que está pasando en el mundo. Ahora bien, estamos en medio de un proceso de transición. Ha habido un cierto reflujo en los esquemas productivos, ha habido una gran innovación que todavía no ha llegado completamente a los mercados y estamos frente a un enorme interrogante, que es qué es lo que nos va a deparar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es al cerebro lo que el brazo fue al robot. La inteligencia artificial es la capacidad de ciertos procesadores de manejar cúmulos de información, eso que está en lo que hoy llamamos la nube. La nube la estamos alimentando permanentemente nosotros. La estamos alimentando cada vez que enviamos un mensaje, cada vez que entramos a un buscador, cada vez que nos conectamos por teléfono, por WhatsApp, cada vez que hacemos algún gesto de estos cientos de gestos cotidianos y automáticos que hacemos, estamos alimentando con datos la nube. La nube, todos esos datos, la nube no existe. Lo que existe sí son grandes bancos de datos donde se están acumulando en inmensos discos con capacidad de terabytes, no de gigabytes o megabytes, sino de terabytes. Todos esos datos, de los cuales al día de hoy solo el 20% ha sido utilizado. Los nuevos métodos, los nuevos procesadores y los nuevos algoritmos que llevan estos procesadores, algoritmo es otra palabra fundamental para entender lo que tenemos por delante, lo que los matemáticos consiguen combinar para hacer funcionar un sistema binario que genere determinados objetivos. Entre la nube, los grandes procesadores y los algoritmos, vamos cada vez más hacia una explotación intensiva de toda esa Big Data que está ya disponible. ¿En qué va a resultar esto? Sinceramente no lo sabemos. Se está hablando de que el 47, el 46, el 48% de los empleos existentes van a desaparecer. Sí, es muy probable, muchos van a desaparecer. ¿Pero y cuántos se van a crear? Hasta aquí la historia reciente nos está demostrando que la creación de empleo ha sido muy superior a la desaparición de empleo. Y nos está demostrando que los salarios son cada vez más altos.
Y nos están demostrando que si bien cada robot que aparece en el mercado son 2 empleos directos que se pierden, pueden ser 3 o 4 que se están creando por otro lado. Y cada día estamos produciendo más bienes más baratos, a los cuales accede más gente y que a su vez permiten un crecimiento mayor del funcionamiento de la economía mundial. Entonces no seamos pesimistas, no seamos tampoco totalmente optimistas, ni mucho menos. Estamos en un proceso de transición que va a tener costos, muy importantes, incluso para los sectores que no consigan sumarse a todo este proceso. Y acá es donde quiero hacerles ver este cuadro porque demuestra un poco los riesgos frente a los que estamos. Esto es un análisis de cuáles son las 20 industrias con más riesgo de pérdida de empleo en el futuro. Y están todas comprometidas, están todos los sectores industriales comprometidos. Pero fíjense que los que menos riesgos hay es los que tienen que ver con las actividades sociales fuera del alojamiento, con la salud humana, con la administración pública, con la programación, la computación y la consultoría y con la educación. Esos son los sectores donde menos mella va a ser este proceso de robotización y de desarrollo de la inteligencia artificial. Tengo en cambio malas noticias, perdón, señor decano, para los abogados. Llegó Watson, llegó Ross. Llegó Ross. Ross es un robot desarrollado por IBM, basado justamente en Watson. Watson tiene una capacidad de procesar 60 millones de páginas por segundo. Es decir, tiene la capacidad de pasar revista a la totalidad de la legislación y de la jurisprudencia, no de un país, de todo el mundo, en pocos segundos. Y de decirle a usted si usted tiene alguna posibilidad de ganar el juicio o no. Entonces, yo le diría a los abogados, no renuncien a la profesión, pero pónganse al día con las tecnologías. Porque si no, ese mercado que vale solo en los Estados Unidos 120 mil millones de dólares, que es lo que cobran los 100 principales bufetes de abogados de los Estados Unidos, va a desaparecer. En Inglaterra solamente en los últimos 5 años han desaparecido 31.000 puestos de trabajo en el sector del derecho. Y este es un proceso que va a seguir y que no podemos saber cómo va a resultar en el mediano plazo. Ahora, mirando hacia adelante, tratando de hacer un poco un balance de todo esto que les estoy contando, yo soy particularmente, quizás por formación, pero sobre todo por análisis, por muchos años de haber pasado afilando el lápiz y haciendo números y analizando sobre todo la situación económica en el mundo. Soy optimista. El hombre, la humanidad nunca tuvo tanto poder ni tanta riqueza como la que tiene hoy. Ahora, la libertad individual está en peligro. Porque de la nube se pueden hacer muchas cosas. Puede haber grandes desarrollos bélicos. En Google, hace 6 meses atrás, hubo una especie de sublevación de todo el personal, porque Google estaba llegando a un acuerdo con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para utilizar los conocimientos de la inteligencia artificial con fines bélicos. Esa fue una reacción importante. Tenemos riesgos, lo hemos visto, de la mala utilización de toda esta información. El acuerdo de Facebook con Cambridge Analytica, que ha dado tanto que hablar. Y hay muchas, o lo que ha pasado durante la campaña electoral en los Estados Unidos. Todo esto no lo podemos ignorar. Y el gran problema es que los estados, los gobiernos, hoy no tienen la capacidad de regulación suficiente frente a tamaños monstruos como son estas empresas a las que les hacía referencia antes. Por otro lado,
Esto se mencionó y creo que es sumamente importante. Estamos en la etapa final de lo que se llama el proceso de evolución, de transición demográfica a escala mundial. Probablemente estamos acercándonos al límite máximo de crecimiento de la población mundial. Esto está basado en una baja muy grande de la tasa de mortalidad. Y la baja de esa tasa de mortalidad no ha sido suficientemente compensada por la baja de la tasa de natalidad. Pero poquito a poquito las cosas se van ajustando, la tasa de natalidad va a seguir bajando, la tasa de mortalidad también, y entonces ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un mundo con mucha más gente de mayor edad, los viejos vamos a ser cada vez más, y los jóvenes que van a tener que trabajar mucho más para poder mantenernos a nosotros los viejos que vamos a vivir 100 o 110 años, a quien habla ya de que estamos pasando los límites probablemente hasta de los que ya nació el hombre que va a vivir 120 o 130 años. Y el segundo gran proceso que no podemos ignorar, perdón que estoy haciendo muy extenso, es el cambio climático. Estamos en medio de un proceso de cambio climático. La Confederación Masónica Sudamericana, el año pasado tuvimos un coloquio como este en Colonia, en Uruguay, donde nuestros científicos estuvieron analizando ese proceso. Y realmente llegamos a la conclusión de que hemos entrado en un periodo de temperaturas más altas y de mayor frecuencia de accidentes climáticos. Esto es parte de la realidad y vamos a tener que saber manejarlo en el futuro. Y por último, para señalar el cuarto elemento de preocupación, de grandes interrogantes que tenemos por delante, es que está desapareciendo la cultura weberiana del trabajo. Hoy, el mundo ya, los jóvenes de hoy, ya no funcionan con los mismos patrones culturales con que funcionamos nosotros. El ocio ha adquirido lo que llamamos ocio, es decir, el no trabajo, el disfrutar de la vida, está adquiriendo una presencia muy grande, no solo en la vida cotidiana, en la economía. Lo estamos viendo hoy, las industrias del ocio están entre las industrias que más rápidamente crecen en el mundo. Y déjenme terminar diciendo que frente a todo esto, y acá hablo ya un poco, si me lo permiten, como masón, sin pretender ser portavoz de la masonería argentina, nuestra voz en la materia la tiene el muy respetable gran maestre, pero creo que estamos frente a un dilema ético, o frente a un conjunto de dilemas éticos. Hoy gozamos de una libertad como no ha habido nunca en el mundo. Libertad para poder ser, pero sobre todo libertad para poder llegar a la verdad. A una verdad que tenemos que mirarla no por la verdad en sí. La verdad en sí es importante, fundamental. Si no llegamos a la verdad y no comprendemos la realidad, estamos perdidos. Pero tenemos que pensar en una verdad que esté en función del bien de nuestros semejantes. Tiene que tener un fuerte contenido de compasión para que esa sea una verdad que sirva a quien más la precise, porque ese es el camino de la igualdad. Hoy tenemos las herramientas más potentes que hayan existido nunca, en materia de conocimiento, en materia de libertad, e incluso en materia de paz en el mundo. Pero todavía arrastramos la barrera del pasado. Y arrastramos dos grandes barreras. Y esto es importante decirlo en una casa de estudios. Por un lado, el dogmatismo, las verdades reveladas, las verdades en las que solo se puede creer a través de la fe. Esa es una de las grandes barreras que tenemos para el desarrollo de nuestra libertad y para el desarrollo de la humanidad. Y la otra, y no es menor, señores, es la ideología.
las ideologías que se construyen sobre la base de verdades concebidas a partir de preconceptos y de prejuicios. La universidad, los medios académicos argentinos están invadidos por la ideología. Mientras no rompamos esas dos barreras, la del dogma y la de ideología, no vamos a tener nuestras casas de estudio trabajando realmente en la dirección en que tiene que trabajar la sociedad argentina.